Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la maestra María del Rosario Cortés Nájera, docente de la Escuela Preparatoria número 3. En esta ocasión estoy impartiendo la asignatura de México y su literatura para los alumnos del quinto semestre. Es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante, la literatura del barroco, que pertenece al bloque 1 de nuestra asignatura. El contenido de este tema abarca el contexto general y un tema muy importante que habla de una mujer muy virtuosa en las letras. Veamos quién será. Las competencias que vamos a desarrollar están enfocadas a las competencias genéricas y las competencias disciplinarias básicas. Las competencias genéricas de la asignatura están enfocadas a la sensibilización del arte, así como las disciplinarias básicas que analizamos de manera reflexiva y crítica todas las manifestaciones artísticas. Los antecedentes generales, históricos y culturales. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas. ¿Sabéis de quién es ese poema? La literatura barroca. El arte barroco es un estilo artístico que nace en Europa. Se desarrolló a finales del siglo XVI, durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Deriva de la voz portuguesa, barroco, o del castellano barrueco, que significa perla irregular, aludiendo a las formas que tenían esos adornos. En la Nueva España se imitaba todas las manifestaciones artísticas europeas. Por lo tanto, llegó la influencia de la literatura española, teniendo aquí a una gran representante de nuestro tema, Sor Juana Inés de la Cruz, quien va a ser la única representante y destacada. Las características de la literatura barroca. Para poder comprender este tema, es menester que podamos tener un acervo general de cómo se desarrolló el barroco español o el barroco europeo. Respecto de la literatura, se caracterizó primero por la fugacidad de la vida de las cosas, la sensación del hombre de estar solo en el universo y la falsedad de la vida. También se utilizaron algunos aspectos como latinismos, arcaísmos, alusiones mitológicas, recordando al clasicismo. Los recursos más constantes y que le dieron justamente esa característica por lo artificioso que fue la metáfora, el uso de la elipsis, la literación, la adjetivación abundante y el hipérbato. Hablaremos hoy de una mujer muy virtuosa, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Un poco de su vida. Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre fue Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, tenemos un dato que nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, y fallece un 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México. Se le ha conocido como la 10ª musa, como el ave fénix de América o como el fénix de México, mejor conocida como el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Fue una mujer virtuosa, solo se compara con Safo, esa mujer poeta de la época de los griegos. Hemos visto el retrato de Sor Juana en los billetes, en diferentes imágenes, pero ¿sabías que dicho retrato es obra de un gran pintor mexicano de la época del barroco? Miguel Cabrera, originario de Oaxaca. Pero este retrato es un retrato póstumo a la muerte de ella. Es la forma más hermosa que pudo haber inspirado a un artista respecto de una musa. El retrato se encuentra en el Museo Nacional de Historia, esto es en el Castillo de Chapultepec. El arte barroco es un estilo artístico que nace en Europa. Se desarrolló a finales del siglo XVI, durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Deriva de la voz portuguesa, barroco, o del castellano barrueco, que significa perla irregular, aludiendo a las formas que tenían esos adornos. En la Nueva España se imitaba todas las manifestaciones artísticas europeas. Por lo tanto, en la influencia de la literatura española.
teniendo aquí a una gran representante de nuestro tema, Sor Juana Inés de la Cruz, quien va a ser la única representante y destacada de este estilo. Las características de la literatura barroca. Para poder comprender este tema, es necesario, es menester que podamos tener un acervo general de cómo se desarrolló el barroco español o el barroco europeo. Respecto de la literatura, se caracterizó primero por la fugacidad de la vida de las cosas, la sensación del hombre de estar solo en el universo y la falsedad de la vida. También se utilizaron algunos aspectos como latinismos, arcaísmos, alusiones mitológicas, recordando al clasicismo. Los recursos más constantes y que le dieron justamente esa característica por lo artificioso que fue la metáfora, el uso de la elipsis, la literación, la adjetivación abundante y el hipérbato. Hablaremos hoy de una mujer muy virtuosa, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Un poco de su vida. Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre fue Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, tenemos un dato que nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, y fallece un 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México. Se le ha conocido como la 10ª musa, como el ave fénix de América o como el fénix de México, mejor conocida como el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Fue una mujer virtuosa. La obra de la prosa, en donde Sor Juana desarrolla su intelecto y expone su punto de vista como mujer, como esa persona que defendía los derechos de las féminas en la época, en la que se imponía pues el machismo, y a través de los grandes personajes que estaban a su alrededor, pues trataban de limitar esa forma tan virtuosa que ella utilizó. Podemos ubicarla en una obra tan importante. ¿Cuál es? La Carta Tenagórica. Esta Carta Tenagórica es un sermón en la cual el padre Vieira escribe un mensaje a la musa diciéndole que las finezas de Cristo deben de ser las más importantes, diciéndole a ella o dándole referencia que lo que ella debería de hacer es justamente dedicarse al virtuosismo sacro. Sin embargo, ella, por la forma en cómo el padre Vieira le hace ese mensaje, pues entonces ella hace también una réplica a través de la famosísima respuesta a la carta de Sor Filotea de la Cruz. ¿Qué pasó ahí? El obispo Manuel Fernández de la Cruz le hace una recomendación muy puntual. Le argumenta que en lugar de realizar o trabajar en temas profanos, ella debería atender lo propio, los temas religiosos. Sin embargo, de una manera muy creativa y sorprendida, Sor Juana se ve obligada a responder a tal atrevida forma del padre Vieira respecto de lo que ella pensaba. Y en esta carta, ella no solamente expone lo difícil que fue su vida para acercarse al mundo de las letras y del saber, pues también ella expone sus gustos y sobre todo las aspiraciones y la personalidad que tiene. Una forma tan irreverente para una mujer de esa época. En esta carta, Sor Juana dice que defiende humildemente toda la historia de su vida, el deseo de saber a pesar de todos esos obstáculos que se interpusieron en su camino. Pues bien, en esa contestación que también esta hace, le recrimina al padre Vieira que ella es capaz de poder exponer esa manera de pensar en libertad y con virtuosismo, pero lo hizo de una manera
muy inteligente, incluso muy propia y respetuosa. En dicha carta, ella se atrevió a exponer y decir: «Éntreme religiosa, porque para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir». De ahí que, con esta frase, pues Sor Juana no solamente imponía su verdadero valor como mujer, su verdadera forma de pensar en libertad. Dice: «Pese a la gloria que gozaba, muestra una humildad extrema al afirmar en su respuesta: por ventura, soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención». Sor Juana no solamente pensó, defendió la postura de la mujer, sino sobre todo la libertad que la hacía grande, su forma de pensar, su forma de sentir y no someterse a los designios, a los caprichos masculinos de esa época. Y cómo no recordar este famosísimo verso en el cual expone toda esa forma de pensar, y no como una mujer rebelde, sino por el virtuosismo y las contradicciones que se vivían en la época. «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?». Para concluir, en esta última obra de prosa, Sor Juana expone su pensamiento. En ella deja como tal ese imponente conocimiento que tenía, no solamente de la filosofía de la vida, sino de las ingratitudes por las cuales la figura femenina pasaba por esa época. Dice: con maestría y claridad, esta monja ponía una tesis a la cual siempre defendió, pues su amor por el conocimiento no es un pecado, sino la expresión misma de su persona. Y así podemos concluir que los siglos XVIII, XIX, donde la literatura barroca, donde la estética barroca solamente empezó a apagarse, prácticamente el siglo XIX y el siglo XX, le dio la importancia que merece esta gran mujer por todas las aportaciones que hizo, no solamente a defender el pensamiento femenino, sino la belleza de la vida a través de la poesía y todos los géneros que ella desarrolló. Bien, concluimos compartiendo las referencias para que ustedes puedan consultar todas esas hermosas fuentes de las cuales nos dicen y nos hablan toda la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Me dio mucho gusto estar con ustedes, agradezco su atención, nos vemos a la próxima.